Bueno, miren, dice acá aparato locomotor. Vamos a charlar de eso primero. ¿Qué es el aparato locomotor? Esa es una pregunta muy importante que quiero hacerles. ¿Qué es el aparato locomotor? Los que están conectados también, así vamos charlando entre todos. Vamos a dilucidar esto de qué es el aparato locomotor. Tenemos que arrancar por el principio, antes de hablar del interior, que es la clase. Na época de eleição faz tudo, né? ¿Qué les parece a ustedes que es el aparato locomotor entonces? ¿A ustedes, chicos? Ah, estamos muy bien. No sabemos qué es el aparato locomotor, bueno, por eso estamos acá en esta clase, ¿no? Bueno, el aparato locomotor es lo que nos permite movernos. Les doy una pista. La locomoción permite trasladarnos en el espacio. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que es, si lo tienen que definir? Un conjunto de estructuras ubicadas ¿dónde? Parte inferior del tórax. No. El esqueleto axial. ¿Y axial qué es? Axial es el eje. Tampoco es. Tiene que ver, sí, el aparato locomotor con eso, pero axial es el eje. ¿Y lo apendicular qué es? ¿Qué significa que es apendicular? ¿Qué quiere decir apendicular? Que es un apéndice de ese eje. Los agregados que tiene ese eje son los miembros superiores y los miembros inferiores. Pero así todo, eso es el aparato locomotor. Yo tengo un miembro superior acá, lo apoyamos ahí, tengo un miembro inferior acá separados y con eso me permite para trasladarme. ¿Qué necesito? La columna forma parte, por eso decíamos el eje más la parte apendicular. Bien. ¿Qué más necesito? ¿Cómo está constituido el miembro superior y el miembro inferior de la columna? ¿Qué estructuras tienen? Ahora después vamos a esa parte. La columna, el miembro superior y el miembro inferior, ¿qué estructuras poseen? Huesos. Tiene huesos, tiene músculos, ¿qué más? Debe tener ligamentos, seguramente, ¿no? ¿Qué más tiene? Tiene articulaciones. Articulaciones. Articulaciones, ¿qué más? Ligamentos, dice Natalia Alcántara acá. Bien. Articulaciones, dice Sofía Chávez. Está bien. ¿Y eso? ¿Alcanza para que se mueva? ¿Se mueve con eso? ¿Qué más dijeron por allá que tiene que funcionar? Nervios. ¿Los nervios a qué pertenecen? Al sistema nervioso, en este caso periférico. El aparato locomotor no es huesos, articulaciones y músculos. Eso es el sistema osteomioarticular. El aparato locomotor es el osteomioarticular en sinergia con el sistema nervioso. Sin eso, no podemos tener un aparato locomotor en funcionamiento. ¿Se entiende? Lo otro que estudiamos, huesos, articulaciones, músculos, es osteomioarticular. Bueno, teniendo en cuenta eso, lo primero que tenemos que tener que saber ahora es lo siguiente, que nosotros para estudiar anatomía, al margen de este tema que vamos a ver hoy, que es miembro inferior, tenemos que saber generalidades. Ustedes, las primeras clases que tienen son de generalidades. Muchas veces se las minimiza esas clases, pero deben ser de las más importantes que hay de anatomía, la primer clase de anatomía que ustedes tienen, porque en generalidades ustedes ven el método de estudio, ven cómo se estudia un hueso, una articulación, un músculo, una arteria, una vena, un nervio en este caso. Entonces, si nosotros tenemos el método de cómo estudiar anatomía, vamos a estudiar muy fácilmente el resto de los temas. Sin eso se complica, porque hay mucha información que acumular. Entonces, eso vamos a hacer primero nosotros, vamos a hacer un repaso previo de la osteología, de las articulaciones, nos vamos a enfocar un poquito más, vamos a hablar de la generalidad de los músculos, de la irrigación,
y de la inervación, pero en este caso de miembro inferior van a ver miembro superior el miércoles con Euge. Es así, Alan. Bueno, con respecto a la osteología, ¿sí? Nosotros, ¿cómo estudiamos los huesos? Primero los tenemos que clasificar. ¿Cómo se clasifican los huesos? Siempre Largos, responden eso. ¿Qué dicen? A ver, ahí en el Meet. ¿Cómo se clasifican? largos, cortos, planos. Según su forma y su tamaño. Muy bien. A ver, entonces, no son largos, cortos, planos, anchos solamente. Nosotros tenemos que decir acá lo siguiente, que los huesos se clasifican por la forma, por el tamaño y por la función. Porque por la forma, ¿sí?, que tienen los huesos, sí los clasificamos, y por las dimensiones, los clasificamos en largos, cortos, planos o anchos. Pero también lo podemos clasificar en sesamoideos, wormianos, irregulares, por la forma, por la función. Entonces, no solo hay huesos largos, cortos, planos o anchos, también hay sesamoideos, en el miembro inferior hay unos que son constantes, que están en el primer dedo, ¿sí? Esos son sesamoideos constantes, y suele haber unos que son inconstantes, es decir, que no están siempre. Tenemos un gran hueso sesamoideo, que es la rótula, ¿sí? Que es un hueso sesamoideo, es un hueso que está, ¿dónde? ¿Saben eso? Miembro Neumáticos inferior. también dice, muy bien, entre los tendones. Luciano dice neumáticos también tenemos, y Mariana entre los tendones. Perfecto, nacen de un tendón. La rótula nace del tendón de cuádriceps, ¿sí? Bueno, entonces eso es importante. ¿Qué tipo de huesos son los que vamos a encontrar en el miembro superior y en el miembro inferior? Acá sí vamos a encontrar, ya dijimos, sesamoideos, que son los menos, ¿sí? Pero después tenemos huesos largos, huesos cortos. ¿Hay huesos planos en el miembro superior? ¿Hay o no planos? Sí, La escápula, hay. claro, la Sí. escápula. Sí. Claro que sí. ¿Y en el miembro inferior? El coxal. Luciano está afilado, va respondiendo todo, muy bien. En el miembro inferior, ¿qué hueso plano tenemos? Entonces, el ilíaco o coxal. De eso vamos a ir haciendo una aclaración antes de meterlo en todos los temas que tenemos, de aclarar. Ilíaco o coxal. Cuando nosotros hablamos de la articulación coxofemoral, ¿a qué nos referimos? ¿Qué huesos une? Al fémur El y al fémur coxis. y se llama coxofemoral. ¿Qué quiere decir? Une al fémur y al Coxofemoral. coxis. Sabía que iban a decir eso, por eso les pregunto. Cadeira. Coxofemoral se refiere al hueso coxal o ilíaco y el fémur, no el coxis, ¿sí? El coxis es el hueso más distal, más inferior que tiene la columna vertebral. ¿Estamos? Entonces, cuando decimos coxofemoral es lo mismo que decir articulación de la cadera. ¿Qué es la cadera? La articulación coxofemoral, ¿sí? ¿Y qué es la articulación coxofemoral? La articulación que se da entre el hueso ilíaco o coxal y el fémur. Hecha esa aclaración, ya sabemos cuáles son los huesos largos, que tenemos huesos cortos y planos. Los del miembro inferior tenemos el ilíaco, que es plano, y después, ¿qué hueso sigue? El del muslo, ¿qué hueso es? El fémur. El fémur, que es un hueso largo. Después tenemos la rótula, que está entre la intersección, que ya la mencionamos, que es un hueso sesamoideo, y hacia abajo tenemos tibia y Peroné. peroné, que está afuera, ¿sí? Como el radio. Bárbaro. Esos son huesos largos. Y después ya nos vamos a la articulación del tobillo, donde la tibia y el peroné hacen una mortaja y se articulan ya con los huesos que tenemos en el pie. Con el primero, que es con el que se van a relacionar específicamente en la articulación del tobillo, es con el astrágalo. Después del astrágalo abajo tenemos el calcáneo, adelante y adentro del astrágalo está el escafoides, hacia afuera el cuboides, hacia adentro después tenemos las cuñas, ¿sí? Primera, segunda y tercera, y luego los metatarsianos, que también son huesos largos, y las falanges. ¿Está claro? Bueno.
tendríamos que hacer algunas aclaraciones más de los huesos, que sé que se les complican, y las vamos a comparar. Estos son los segmentos del miembro superior y del miembro inferior, donde encontramos clavícula, omóplato, húmero, el cúbito y el radio, los huesos del carpo, donde tenemos escafoides, ¿sí? Semilunar, piramidal y pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso, los metacarpianos y las falanges. Y arriba, como habíamos dicho, el ilíaco, fémur, la rótula, tibia y peroné, y los huesos que recién mencionamos del pie. Hay algunos conceptos como cuando mencionamos cintura, ¿sí? Cintura o cíngulo óseo son huesos que conforman círculos. Los hay en la pelvis, los hay arriba, también en la clavícula y el omóplato, cuando se articulan hacia la línea media. Y también tenemos en la parte inferior del tórax, ¿sí? Hay un orificio que es circular entre las costillas, el esternón hacia adelante y la columna hacia atrás. La pelvis hace círculos óseos superiores, inferiores. Excavación se llama la parte intermedia de esos círculos. Bien, algunos datos para tener en cuenta como generalidades. Y con respecto a esto, miren, ¿cómo se ubican los huesos en el espacio, pero sobre todo cómo están dispuestas sus caras? Los huesos largos, estos que vamos a describir, son prismáticos triangulares. Y si ven a la izquierda de la pantalla, ese triángulo que tenemos ahí representa al húmero. Esto es el húmero, donde esto es posterior, esto es anterior, esto es externo y esto es interno. Entonces, esta es la cara posterior, borde anterior, cara externa, cara interna. ¿Eso está entendido? ¿Todos lo entendieron a eso? Nosotros lo cortamos al hueso y lo vemos de arriba. Repito, posterior, interno, borde anterior y esta es la cara externa. ¿Eso lo entendieron? Sí. Bueno, esto es lo más importante que hay que entender, porque si entendemos entendemos todos los demás. Miren, porque el húmero es así, pero además como conclusión decimos que el peroné, que es este, y la tibia, que este, son iguales en la disposición de sus caras. El húmero, el peroné y la tibia son iguales. Otra conclusión que sacamos, bueno, que el fémur es opuesto. Tiene un gran borde posterior, ese de la línea áspera que ya han estudiado, y una gran cara anterior tiene el fémur. También tiene una cara interna y también tiene una cara externa. ¿Qué pasa con estos que tienen forma de monio? Hacia afuera el radio, hacia adentro el cúbito. Hacia afuera tenemos una cara, este es el radio, la cara externa y un borde interno. Lo mismo pasa con el cúbito, tiene un borde interno y de la interlínea, ¿sí? Y una cara medial, ¿sí? Pero ¿qué pasa con estas que están acá atrás y acá adelante? Están orientadas hacia allá y esta está orientada hacia allá. Este, que es el radio, por lo tanto, tiene una cara que se llama postero-interna, a pesar de estar de afuera. ¿Por qué? Porque mira hacia el cúbito. Y esta es postero-externa, la del cúbito. ¿Por qué? Porque mira hacia el radio, hacia afuera. Por lo tanto, esta se llama antero-interna, porque está adelante y mira hacia el cúbito, y esta es antero-externa, porque está adelante y mira hacia el radio, a pesar de ser el cúbito. Entonces, esto lo podemos estudiar con esas conclusiones. El húmero, la tibia y el peroné son iguales, el fémur se opone, y después tenemos cúbito y radio que tienen esa disposición. Con respecto a los segmentos del cuerpo, ¿cuáles son los segmentos que tenemos en todo el cuerpo? Nunca hablamos de eso, ¿no? Pero es importante tener en cuenta eso. Si nosotros nos tenemos que ubicar en el espacio para hablar de anatomía, esto es básico de lo básico de lo básico, de lo más básico de todo. ¿Cuáles son los segmentos del cuerpo? Bueno, tenemos la cabeza,
el cuello, el tórax y el abdomen que conforman junto con la pelvis el tórax, el miembro superior y el miembro inferior, que son apéndices de toda esa estructura. ¿Tá? Esos son los segmentos del cuerpo. Podemos dividir en subsegmentos al miembro superior, en hombro, brazo, antebrazo, mano. Algunos separan a los dedos de la mano como un segmento aparte, ¿sí? Y en el miembro inferior tenemos el muslo. Algunos consideran a la cadera como un segmento y no como una articulación, de la misma forma que consideran en el miembro superior al hombro. Después tenemos la pierna, el pie y los dedos. Y en el medio las articulaciones que unen, ¿sí? Tenemos las articulaciones del hombro, del codo, de la muñeca, las de la mano. Y nos vamos a meter nosotros ahora en las que son articulaciones del miembro inferior, pero antes tenemos que hablar de la generalidad de las articulaciones. Entonces, los segmentos que tenemos en el miembro inferior son la cadera, el muslo, la pierna y el pie, con sus respectivas articulaciones que los unen. Bien. Perfecto. Fíjense, acá tenemos el esqueleto apendicular, el del miembro superior y el del miembro inferior. Tenemos en el miembro superior la cintura pectoral, ¿sí? o cintura escapular también se llama, que está constituida por la escápula y la clavícula, y una porción libre, eso es un muy buen término, del que se desprenden húmero, cúbito, radio, los huesos del carpo, metacarpo y falanges, y una cintura pelviana del hueso, fíjense, coxal o ilíaco. ¿Está claro? Bien. Y una porción libre, fémur, rótula, tibia, peroné, huesos del tarso, metatarsiano y falanges. Por ahí no hay que confundir esto cuando hablamos de la cintura pectoral, la cintura escapular, o cuando mencionamos la palabra hombro. Cuando decimos hombro, indefectiblemente acá tendríamos que incluir la extremidad superior del húmero, ¿sí? Entonces acá no estamos hablando de la articulación ni del complejo articular del hombro, sino que estamos hablando de las cinturas pectoral y pelviana y sus porciones libres. Cuando hablamos de hombro como articulación, sí o sí tenemos que incluir a la extremidad superior del húmero y, bueno, cuando mencionamos la palabra cadera o la articulación coxofemoral, la describimos. Vamos a hablar ahora de las articulaciones. Bueno, hay un método para estudiar las articulaciones. ¿Cómo estudiamos las articulaciones? Primero lo que nosotros tenemos que saber es el concepto. El concepto tenemos que saber. El concepto de la articulación no es la definición. Primero vamos a hablar de la definición. La definición de articulación, ¿cuál es? União de dois ou mais huesos. La unión de dos o más huesos. Esa es una Más definición perfecta. Esa es una definición perfecta. Es la unión de dos o más huesos. Simple. ¿Alguien le agregaría o le sacaría algo a eso? No hay que agregarle ni sacarle nada. Era una trampa eso. Solamente hay que decir unión, ¿sí? De dos o más huesos y nada más. Es la unión de dos o más huesos y nada más. Porque si nosotros decimos que se mueven, que tienen medios de unión, que tienen un montón de otras cosas más, ya nos metemos en una diartrosis, y es un tipo de articulaciones. Entonces, si decimos que se mueven aparte, también estaría mal, porque no todas se mueven. Hay algunas que son inmóviles. Entonces, cuando hablamos de articulaciones, la definimos como la unión de dos o más huesos, bien simple. Y cuando las vamos a estudiar, tenemos un método. ¿Cuál es el método para estudiarlas? Primero el concepto. Anoten todos, escriben ahí, concepto. En concepto,
escriban ahí al lado, tienen que mencionar cuáles son los huesos que entran en juego en esta articulación. Por ejemplo, escápulo humeral. ¿Cuál es el concepto? La escápula y el húmero. Perfecto. Después tenemos que describir las superficies articulares y después tenemos que describir medios de unión. Escuchen bien, medios de unión si es que los tiene, porque no siempre tienen medios de unión. Describimos los medios de unión si los tiene. Las clasificamos a las articulaciones también, ¿sí? Las vamos a clasificar, ahora vamos a ver cómo, por la movilidad y por los medios de unión, cuando los tiene. Y después vamos a describir, si es que los tiene, medios de adaptación. ¿Sí? Por ejemplo, los meniscos en la rodilla, ¿sí? El rodete glenoideo o labrum, como dicen en traumatología, en la escápula humeral. Bueno, medios de adaptación ponemos ahí. Y por último, movimientos. Describimos movimientos, lo mismo, si los tiene. Porque hay algunas que ya dijimos que no tienen movimientos. Entonces, ¿El desplazamiento sería un movimiento? Sí. es un pequeño movimiento, eso seguramente lo decís por una artrodia. Las artrodias tienen pequeños movimientos de deslizamiento y ahora nos vamos a meter en eso y yo te voy a explicar más en detalle eso que vos me estás preguntando. Entonces, primero, la definición, cómo las estudiamos y la clasificación. ¿Cómo las clasificamos a las articulaciones? Dijimos, por la movilidad, ¿sí? En la fila de arriba tenemos movilidad. Cuando son móviles de artrosis, semimóviles anfiartrosis, inmóviles sin artrosis. En la segunda tenemos por los medios de unión. Por los medios de unión tenemos sinoviales, cuando tienen una cápsula, fibrocartilaginosas, suturas, ¿sí? Cuando son inmóviles, sin desmosis, sin sarcosis o cisarcosis y sin condrosis. Bueno, analicemos esto. Ahora para responderle también al compañero. Fíjense donde dice diartrosis, dice móviles. Primer cosa que vamos a charlar sobre esto. Dice diartrosis y dice móviles. No dice mucho movimiento. Acá no podemos decir mucho, poco y nada de movimiento. Hay que decir móviles, semimóviles y inmóviles. Eso tiene una explicación. ¿Por qué es eso? Porque si decimos mucho movimiento en las diartrosis, fíjense más abajo que dice artrodias planas y esas no se mueven mucho. Tienen pequeños movimientos de deslizamiento. Y ustedes me dirán, bueno, pero si tienen poco movimiento, ¿por qué no la pones en la columna de las anfiartrosis, que tienen un movimiento más escaso? Porque las de la primera columna tienen cápsula y las otras no. ¿Está claro? Entonces vamos a decir móviles, semimóviles y inmóviles. Por otra parte, en la segunda fila, fíjense, tenemos medios de unión, sinoviales, fibrocartilaginosas, suturas y el resto de los medios de unión, sin desmosis, sin condrosis y sin sarcosis. Esto lo van a encontrar muchas veces como sinónimos. A mí no es lo que más me guste decir diartrosis o sinovial. ¿Por qué? Porque todas las articulaciones que tienen cápsula articular se mueven, es cierto. Todas las articulaciones que tienen cápsula articular se mueven, un poquito o mucho, sí, todas, pero no todas las diartrosis tienen cápsula. Todas las que tienen cápsula se mueven, pero no todas las que son diartrosis tienen cápsula. Por ejemplo, ¿dónde encontramos movimiento y que no haya cápsula? La interescápulo-torácica de Gillis, que es una articulación del hombro y es una sin sarcosis, tiene la movilidad de báscula del omóplato y el medio de unión ahí es un músculo, por eso es una sin sarcosis. Sarco significa carne. Ese es un ejemplo. ¿Ven? Entonces, por ese motivo, hacemos eso. Entonces, tenemos diartrosis que coinciden generalmente con las sinoviales, vamos a decirlo así, de una forma un poco más correcta, y después tenemos ordenadas acá de menor a mayor eje de movimiento, de planas a esféricas.
Las que no tienen eje directriz de movimiento tienen pequeños movimientos de deslizamiento para responder la pregunta que hacía el compañero, pero tienen movimiento, entonces son móviles. No tienen eje directriz. Encontramos, por ejemplo, en el miembro superior la acromio clavicular, que es así, o la peronea tibial superior en el miembro inferior, ¿sí? O tenemos algunas, bastantes en el carpo, por ejemplo. Bueno, forma de silla de montar. No es la articulación en silla de montar o la clasificación de silla de montar, no. Es la subclasificación o género de las superficies articulares cuya forma es de silla de montar, se llaman celar o encaje recíproco. Cuando son planas, artrodias. Cuando tienen forma de silla de montar, celar o encaje recíproco. Elipsoides o condíleas, ¿sí? La forma elipsoide son condíleas, como una pelota de rugby, ¿sí? Esa tridimensionalidad en las condíleas. Una cosa es la forma que tiene, otra cosa es el nombre correcto de la subclasificación en este caso. Forma de polea, ginglimotroclear, cilíndricas o trocoides, esféricas, esferoides o enartrosis. Muy importante eso de esferoides o enartrosis. A ver, otro debate que podemos hacer de esto. ¿Qué tipo de movilidad nos permiten las esferoides o enartrosis? Todos los movimientos Todos los movimientos. Circunducción es lo que quieren decir ustedes. de circunducción. Circunducción. Bueno, no es tan así eso, miren. Por eso se le cambió incluso el nombre. Eso sí pasa en el hombro. En el hombro yo puedo hacer la suma de los movimientos y puedo hacer la circunducción. Entonces analicemos en qué otros lugares tenemos enartrosis. En la cadera, me decís, tenemos una enartrosis. Perfecto. Después tenemos la metacarpofalángica, que se mueve el dedo para todos lados. Sí, ahí también tenemos una enartrosis con muchos grados de libertad para que se mueva hacia todos los sentidos. Pero también tenemos enartrosis en la húmero radial. También tenemos una enartrosis entre el astrágalo y el escafoides. ¿Se mueven esas con tanta libertad o están medias colapsadas con los ligamentos que la rodean? ¿Tienen alguna limitante en el movimiento? Por eso, las tres primeras sí pueden hacer la circunducción y las otras dos no. Entonces, las enartrosis se mueven en todos los ejes de movimiento, en 3 casos sí y en 2 no. ¿Está claro? No todas pueden hacer la circunducción. Diego, disculpa. Sí. ¿Puedes aceptar a algunas personas que están tratando de entrar, por favor? Sí, ahí voy. Gracias. Bueno, entonces, para los que se acaban de sumar, les decimos que estamos ahora con articulaciones. Vimos las generalidades de los huesos, muy simple, estamos arrancando. Y vemos entonces que las articulaciones las estudiamos según su concepto. ¿Cuál era el concepto? Los huesos que participan. Eso es el concepto. Y la definición de articulación, ¿cuál les dijimos que es? Unión de 2 o más huesos. Si alguno quiere escribir ahí en el chat, definición, unión de 2 o más huesos, nada más. Y Profe, concepto, ahí vamos. Concepto de la articulación es qué huesos une. Sí, ¿qué me decían? Nada, bueno. Conceptos, sí, profe. sí. Yo puedo decir que también es simple o un complejo articular. Bueno, ahora vamos a explicar qué es eso. Vamos primero a esto básico y después explicamos qué es un complejo. Que también es complejo el concepto. Bueno, entonces, acá
tenemos, lo que primero tenemos que saber es el concepto, qué huesos une. Si nosotros nos aprendemos este método, a las articulaciones las vamos a ver en 10 minutos. Pero tenemos que entender que primero tenemos que tener un mapa mental de que lo primero que vemos es concepto, qué huesos une, los mencionamos. Después la superficie articular. Después las clasificamos en la movilidad y en los medios de unión. Después las subclasificamos de acuerdo a la forma de las superficies articulares que tienen. Eso en el caso de miembro superior y miembro inferior. En las otras columnas las han estudiado antes cuando vieron columna vertebral o pelvis, por ejemplo. Vemos verdaderas o típicas cuando los fibrocartílagos son los medios de unión, que son los discos, ¿sí? Se siguen sumando. Vamos lento con esto porque sé que esto lleva a mucha confusión. Entonces quiero que les quede hoy claro para siempre. Por eso vamos muy, muy despacito y después vamos a acelerar en el resto. Escuchen un cachito. Vamos a terminar con esta idea. Entonces, seguimos. El concepto. El concepto es qué huesos une. Después de eso, las superficies articulares. Después de eso, las clasificamos en móviles, según en la movilidad, semimóviles o inmóviles, en los medios de unión, después las subclasificamos. Según la forma de las superficies articulares, las que son planas artródidas, de silla de montar, celar o encaje recíproco, elipsoide condilias, de polea, shinglimotroclear, cilíndricas o trocoide, y esférica, que son las esferoides o en artrosis. Esas están ubicadas de menor a mayor eje de movimiento, de las que no se mueven casi nada a las que se mueven un montón. Pero vamos a decir que todas son móviles, no decimos ni poco ni mucho. Las anfiartrosis son semimóviles, el medio de unión es un fibrocartílago, por ejemplo el disco intervertebral, y también en la sínfisis del pubis, que en el hombre es verdadera y en la mujer es atípica o adiartroanfiartrosis o falsa, porque tiene la posibilidad de elongarse a través de la oxitocina, que actúa sobre la relaxina y relaja la articulación. Por eso hay momentos que se hace móvil. Y la sinartrosis las estudiaron sobre todo cuando vieron cráneo, que son huesos suturados, que no tienen medios de unión, bueno, donde tienen superficies armónicas, donde son planas, dentadas en forma de diente, escamosas obviamente en forma de escamas, y las esquindelesis, donde tenemos la cresta del efenoides, que se articula con la vertiente que genera el vómer hacia abajo. Después tenemos sindesmosis, cuando el medio de unión es un ligamento. Vamos a encontrar un ejemplo muy importante cercano a la región del tobillo, que vamos a describir y vamos a ver imágenes de eso. Sincondrosis, cuando el medio de unión es un cartílago. Cisarcosis o sinsarcosis, cuando el medio de unión es un músculo. Sarco significa carne, desmo significa ligamento, condro viene del condrocito del cartílago. Y gonfosis, gonfo viene de clavo, son los dientes que están enclavados en la encía. Bien, sí. En un segundito. En un ratito, ¿puede ser? Estamos grabando. En un ratito. Bien. Y entonces, ya tenemos toda la clasificación de estos. Fíjense, ahora otra conclusión más que podemos sacar, porque esto lo estamos haciendo con tiempo y muy lento para sacarnos todas las dudas de las discrepancias o cuestiones que se dan a discusión. Fíjense en el cuadrito que dice sinartrosis. ¿Qué significa sinartrosis? ¿Sin qué? Sin movimiento, dicen acá en el anfiteatro. Perfecto. ¿Y qué significa, como dice Mariana también? ¿Y qué dice ahí al lado? Sindesmosis, sincondrosis y cisarcosis. ¿Qué significa sindesmosis? ¿Qué significa sindesmosis? ¿Qué es sindesmosis? ¿Cómo? Ligamento. Sindesmosis significa con ligamentos. Sincondrosis, con cartílago. Sinsarcosis, con músculo. ¿Y por qué sin artrosis es sin movimiento? Bueno, explicamos eso.
Sinartrosis viene del latín y las otras vienen del griego. Por eso tenemos esa discrepancia de concepto que expresan lo opuesto totalmente, ¿está? Bueno, para que no genere dudas esos. Vos me querías hacer una pregunta. No. Los ejes. Ella me pregunta por los ejes de movimiento. Fíjense, las planas no tienen ejes directriz de movimiento. El resto tienen dos, las centrales tienen 2 y 3 ejes de movimiento, la última. ¿Qué quiere decir un eje de movimiento? Por ejemplo, acá tenemos en la muñeca. Trazamos una línea transversal en la muñeca y tengo un eje, en una línea así. Transversal. Estoy haciendo una línea transversal, para lo que no ven, en la muñeca. Y si hago una longitudinal sobre la mano, una línea imaginaria, muevo hacia los lados. 2 ejes de movimiento. A eso se refieren los ejes de movimiento, que son líneas imaginarias. Uno transversal así, flexo-extensión. Uno longitudinal, lateralidad. No tiene. 2 longitudinal y la otra tiene 3, oblicuo, transversal y longitudinal. Y las esféricas que tienen todos los grados de movimiento se llaman grados de libertad, las que permiten hacer la circunducción y se mueven en todos los ejes de movimiento. Bueno, teniendo esto, ahora sí vamos a hacer rápido las articulaciones, porque ahora ya sabemos estudiarla, entonces vamos a ir muy rápido. ¿Les quedó claro esto entonces? Vamos a las articulaciones del miembro inferior. La artrología es la ciencia que estudia las articulaciones del miembro inferior, que son todas estas que tenemos acá. Mire, tenemos la articulación coxofemoral, la de la rodilla, la tibio-peronea superior, tibio-peronea inferior, articulación de tobillo y todas las articulaciones que tenemos en el pie. Vamos a responder, antes de avanzar con las articulaciones, me habían preguntado qué era un complejo articular. Miren, podemos ejemplificar eso en el hombro. El hombro es un complejo articular. El codo es un complejo articular. Pero las explicaciones de por qué son un complejo articular son diferentes. El hombro es un complejo articular porque es un conjunto de articulaciones y de bolsas serosas. En el hombro, que lo van a ver con Euge el miércoles, tienen la articulación esterno-costoclavicular, acromioclavicular, escápulo-humeral, interescápulo torácico de Gillis, y después debajo del deltoides hay una serie de bolsas serosas que lo que hacen es amortiguar los movimientos del hombro. En conjunto, todo eso es un complejo articular. Y en el codo es un complejo articular, pero por otro motivo, porque todas las articulaciones del codo comparten la misma cápsula. Tanto la radio, la húmero radial, la húmero cubital y la radio cubital superior, todas comparten la misma cápsula. Por ese motivo es un complejo el codo. Respondida esa pregunta, avanzamos. Vamos a ver la articulación coxofemoral, rodilla, articulación tibio-peronea superior, inferior, articulación del tobillo y las del pie. Y las vamos a clasificar de la forma que vimos y van a ver qué rápido con el método que estudiamos las podemos estudiar. Fíjense que la articulación de la cadera o coxofemoral es una diartrosis. ¿Por qué es diartrosis? Es una articulación móvil. Perfecto. Y el medio de unión es una cápsula articular. Por lo tanto, es una articulación de tipo sinovial. Sinovial. Perfecto. Y el género es enartrosis. Las superficies son esféricas. Acá. ¿Qué tenemos que describir entonces en esta hora? Los medios de unión. ¿Cuál es el principal medio de unión de las articulaciones? No sé si el principal, pero el que tiene un gran peso en la articulación, porque no siempre el principal es la cápsula,
justamente es ese, la cápsula, hay que describirla. ¿Qué es una cápsula? Es un manguito fibroso, laxo, que recubre las paredes, la totalidad de la superficie de la articulación, y por dentro está tapizado por una membrana que se llama membrana sinovial o sinovia. Dentro de esa membrana hay líquido, que es el líquido sinovial. Eso permite lubricar la articulación, por lo tanto, permite movilidad de la articulación. Por lo tanto, todas las articulaciones que tienen una cápsula se mueven. Por eso todas las sinoviales son diartrosis. ¿Sí? Pero no todas las diartrosis, es decir, no todas las que son móviles, tienen cápsula. Bien, vamos a ver los medios de unión. La cápsula la describimos así, como dijimos, y que rodea a la cavidad cotiloidea, en este caso, que tiene una forma de semiluna en la periferia y un trasfondo en el medio. Todo eso está cubierto de tejido adiposo, un cojinete adiposo, donde se desprende ese ligamento que vemos ahí, que es el ligamento redondo. Es el primer ligamento que podríamos describir de esta articulación. Entonces, ahora siguiendo con los medios de unión, en el orden que hicimos nosotros, ¿cuál es? El concepto de esta articulación, ¿cuál es? El fémur y el hueso coxal. Ya describimos las superficies articulares del ilíaco, y la superficie articular del fémur es la cabeza del fémur, en este caso. Y ahí se conectan la cabeza con la parte inferior de ese trasfondo de la cavidad con un ligamento que se llama ligamento redondo. Esta ya la clasificamos a la articulación, y este ligamento es uno de los más importantes que tiene, porque hace presión negativa, ¿sí? Se adosa la cabeza del fémur al trasfondo con muchísima fuerza que hace este ligamento. Y después tiene ligamentos que son periféricos, como vemos en la articulación acá, tenemos ligamentos que van de la región del ilion al fémur, ¿sí? Del ilion, obviamente el nombre es iliofemoral superior, iliofemoral inferior. ¿Qué los divide? La línea que está entre los dos trocánteres, mayor y menor, hay una línea intertrocanteria. La inserción por encima se llama iliopretrocanteria superior, y la que está por debajo, inferior. Y tenemos también uno que va de la región del pubis al fémur, y es el pubo femoral, y juntos hacen una N, como vemos ahí, que se llama N de Walker. ¿Sí? Bueno, entonces, todas estas estructuras, ya dijimos que internamente tenemos el ligamento redondo, y estas en la periferia y anteriormente refuerzan a la cápsula articular de la articulación de la cadera. Y por detrás tenemos el isquion conectado al fémur en la parte posterior a través del ligamento isquiofemoral. ¿Sí? Adelante dijimos que teníamos el ilio femoral, o también se llama ligamento de Bertin, ¿sí? Con sus ramificaciones, y tenemos también el pubo femoral, y detrás el isquio femoral, y transversalmente e inferior a este, el ligamento de Weber. Entonces, lo vimos en detalle y despacito. Nos preguntan, vamos por el pasillo y nos cruzamos con un compañero. Me dicen, bueno, describime la articulación de la cadera. Bueno, es una diartrosis, enartrosis y sinovial. Es enartrosis porque las superficies que se corresponden son esféricas, sinovial porque tiene cápsula y es móvil. El concepto de la articulación es que se une el hueso coxal con el fémur, los medios de unión, una cápsula donde tenemos ligamento redondo, iliofemoral, trocantéreo superior e inferior, pubo femoral, isquiofemoral y de Weber. Listo, se terminó. Con eso estamos.
Por eso fuimos describiendo los nombres, con los nombres te dicen la inserción del isquion hacia el fémur, del ilion hacia el fémur, ¿sí? Ahí ya podés describir las superficies. Y las superficies articulares las describimos también, que es la cabeza del fémur y la cavidad cotiloidea con sus dos partes, en este caso que tiene una semiluna periférica y el trasfondo, que está cubierto de tejido adiposo. Bueno, lo mismo hacemos con la rodilla. ¿Qué tipo de articulación es? Es una diartrosis. Es bicóndilo-troclear o trocleartrosis, de acuerdo a la bibliografía que utilicen, cualquiera de las dos formas que digas también, porque es una combinación de tróclea con cóndilos. Los cóndilos del fémur con la meseta de la tibia. Bien, hasta ahí estamos bien. Vamos a hacer una aclaración de esta importante cuando hablemos de los ligamentos. Esta tiene una cápsula. No forma parte de la superficie articular el peroné. El peroné lo único que hace es recibir uno de sus ligamentos, que es el ligamento lateral externo, pero no es superficie articular de la articulación. Las superficies son la de la rótula, la de la tróclea y la de la tibia. ¿Está claro? No lo mencionemos como superficie articular. Fíjense que es una superficie nacarada, el cartílago que tiene la rodilla, y lo mismo va a pasar con las mesetas tibiales que alojan a los cóndilos y están divididas esas cavidades glenoideas que tiene la meseta por espinas, ¿sí? Tiene unas espinas centrales, anteriores y posteriores, que separan a esas dos cavidades glenoideas que tiene la meseta tibial para alojar a los cóndilos del fémur. Hasta ahí estamos con las superficies articulares. Después, la cápsula la describimos como describimos la anterior, que es un manguito fibroso y laxo que recubre a toda la superficie esta que mencionamos, con líquido sinovial en el medio, y que además tiene líquido en el interior para lubricar la articulación, en este caso de la rodilla. ¿Qué tenemos que describir ahora? Bueno, ahora vamos a describir la estructura, a mí me gusta decir el refuerzo anterior, porque no son solamente ligamentos. Hay un gran refuerzo anterior que tiene la rodilla, que si nosotros hiciéramos una disección y hacemos una incisión longitudinal medial delante de la rótula, en la piel, nos vamos a encontrar con un plano aponeurótico de los músculos, luego de una capa de tejido adiposo, que es variable. Luego de una capa de tejido adiposo que es variable, vamos a encontrar un plano aponeurótico. Las aponeurosis son las vainas que recubren a los músculos, ¿sí? Esa bolsa cuasi transparente que tienen los músculos tienen expansiones, en este caso, desde los vastos, que son músculos del cuádriceps que van hacia abajo, se continúan hacia la parte inferior, de ya atravesando el muslo y ya entrando en el segmento de la pierna, debajo de la rodilla, se continúan esas expansiones y generando tegumentos a modos de fascias que van a dividir del plano que está por debajo, que ya es un plano que se va a dividir en un plano ligamentario, fibroso y un poco más resistente que una aponeurosis, que son expansiones que se dan desde la rótula hacia los laterales, que son las aletas rotulianas, o se llaman ligamentos patelofemorales también, y hay unas expansiones que se dan desde los meniscos hacia la rótula, que se llaman meniscos rotulianos. O sea, tenemos un gran refuerzo de la articulación hacia adelante, luego de la piel el tejido adiposo, las aponeurosis de los músculos que están por delante, en este caso de las expansiones de los vastos, y las aletas rotulianas hacia los costados, las aletas rotulianas hacia los lados como ligamentos patelofemorales, y debajo de la rótula, ahora sí,
la continuación de lo que viene siendo el músculo cuádriceps hacia abajo se continúa en una forma de tendón, alojando previamente en todo su cuerpo a la rótula, que es el ligamento rotuliano, ¿sí? Tendón rotuliano, ligamento rotuliano, lo pueden encontrar de cualquiera de las dos formas. Si nosotros hacemos una incisión superior a la rótula, la dejamos caer colgando de su ligamento rotuliano, como la imagen de la derecha, podemos evidenciar ahí abajo que hay expansiones que vienen desde los meniscos, ¿sí? Meniscos tibiales hacia adelante, y también podemos ver esos ligamentos que ahora vamos a describir. Estos son medios de adaptación, que son los meniscos. Fíjense que nosotros tenemos en la imagen de la izquierda ejemplificados los cóndilos, y hacia la derecha tenemos la tibia que aloja a los meniscos, y esos cóndilos femorales que van a corresponderse con los meniscos lo van a hacer de la siguiente forma. El interno tiene una forma de C abierta, ¿sí? No es que sea tan grande o mucho más grande el cóndilo interno con respecto al externo, sino que la disposición antero-posterior que tiene esa pelota de rugby, que es el cóndilo interno, lo hacen de esta forma, con esta apertura que tiene en forma de C abierta, y el externo de una forma de C cerrada, ¿sí? Podríamos describir acá también más ligamentos. Estos se expanden hacia medial, estos dos se expanden, se continúan al igual que estos, y hacen como una base ligamentaria esos ligamentos que vienen como expansiones de los meniscos a los cóndilos que se van a alojar sobre ellos. Hay unos ligamentos, lo pueden ver en Rubier, hay unos dibujitos de estos ligamentos que se continúan acá y hacen una cruz, y se continúan estos y cierran del todo este menisco en la base de los cóndilos. Entonces, fíjense que acá tenemos una superficie preespinal y una retroespinal. ¿Por qué sé que esto es anterior? Porque, bueno, acá está el tendón rotuliano y acá está el hueco popliteo, donde tenemos el nervio ciático, con el ciático popliteo externo, una ramita ahí que se va a ir por ahí y después sale de este lado, y después tenemos la arteria poplitea y la vena. O sea, NVA de superficie a profundidad es nervio, vena y arteria. En el hueco popliteo, ahí que es una zona muy delicada de muchos vasos, está de la superficie a la profundidad, primero el nervio, y después la vena emite una gran serie de red de vasos que abrazan a la arteria, que está en la profundidad, más pegada ya a la cápsula articular, al plano fibroso posterior de la cápsula. Ahí vamos a encontrar a la arteria. Eso es lo que está por detrás. Con respecto a los ligamentos laterales, tenemos el lateral tiene forma de cilindro, el interno tiene forma de cinta. Hasta acá describimos anterior, describimos los medios de adaptación, y ahora vamos a los laterales, que son el que tiene forma de cilindro. A la izquierda de la imagen es el ligamento lateral, que va desde el cóndilo femoral a cabeza del peroné. Fíjense que es bien recto y cilíndrico. Muy importante a tener en cuenta este reparo, que ese nervio que recién veíamos en el hueco popliteo, que es el ciático popliteo externo, y después lo vamos a ver cuando veamos nervios, pasa por acá. ¿Sí? A este nivel pasa ese nervio y después desciende para dar su inervación correspondiente a la pierna, ¿no? Bueno, el otro tiene forma de cinta, pero antes hay que aclarar que está descrito, nosotros en el Museo de Anatomía lo hemos disecado muchas veces también, otro ligamento que tiene este recorrido,
que se llama anterolateral. Aparte de ese cilíndrico lateral, que es el que tenemos que saber sí o sí, encontramos en disecciones un ligamento anterolateral que tiene este recorrido y termina en el tubérculo de Sherdy a ese nivel. Tubérculo de Sherdy de la tibia. El otro, lo que tenemos que decir que tiene forma de cinta, y es importante saber que este ligamento que tiene forma de cinta tiene dos capas. Una se mete hacia el interior, hacia los meniscos, y la otra es periférica, bien acintada, y está por debajo de los músculos de la pata de ganso que después vamos a describir. ¿Qué nos queda ahora? Ya vimos los laterales, interno y externo. Tenemos que describir los ligamentos posteriores. Con respecto a los ligamentos posteriores, ¿cuáles son los ligamentos que encontramos? Encontramos los ligamentos cruzados y dos más que vamos a describir. Ustedes, en la imagen, tanto los que están conectados como ustedes, ¿ven que los ligamentos cruzados estén atrás de la articulación? ¿O están en la articulación, en la misma línea? ¿Cómo los ven? En la articulación, en la misma línea. Los que están conectados, ¿cómo los ven? ¿En la articulación o detrás de la articulación están los ligamentos? En la articulación. La articulación. La misma línea, pero sin embargo dice ligamentos posteriores, como si estuvieran atrás. Bueno, vamos a explicar eso. Los ligamentos cruzados son intracapsulares, pero son extrasinoviales. ¿Qué quiere decir eso? Que están dentro de la cápsula articular, pero la membrana sinovial que tienen por dentro les pasa por delante, sobre todo al posterior, y los deja atrás del compartimento capsular. Es decir, que son posteriores porque la cápsula interna, la sinovial interna a la cápsula, los deja por detrás. Repito, la cápsula rodea a todos los ligamentos, pero la membrana sinovial que tiene adentro de la cápsula les pasa por delante, se refleja otra vez por delante y los deja libre atrás. Atrás no los cubre. Por lo tanto, por eso se dice que son posteriores. Y tenemos el cruzado anterior y el cruzado posterior, de la superficie preespinal al cóndilo externo, el anterior, y de la retroespinal al medial, el posterior. Como vemos en la imagen, ¿ven? Preespinal a cóndilo externo, retroespinal a el cóndilo medial o interno. Entonces, tenemos ligamentos cruzados en el plano posterior y después tenemos el ligamento popliteo oblicuo y popliteo arcuato o arqueado. El popliteo oblicuo que vemos ahí señalado es una expansión del semimembranoso que está acá. Fíjense que está por encima del plano ya casi capsular, porque esto es todo el plano fibroso posterior que hoy habíamos mencionado, y si nosotros incidimos en ese plano ya nos vamos a encontrar con qué ahí. ¿Qué es lo más superficial del hueco popliteo del paquete vasculonervioso? ¿Con qué nos encontramos ahí? Nervio ciático. El nervio ciático, muy bien. Que tiene una bifurcación que es variable. No siempre se bifurca en ciático popliteo externo e interno a la misma altura. Pero si abrimos ese plano lo vamos a encontrar, ¿sí? Y abajo de ese nervio, ¿qué encontramos? La vena. La vena que va a ir abrazando con muchas ramitas a la arteria que está bien en la profundidad, y ya la arteria la vamos a encontrar en la interlínea de la articulación prácticamente. Bueno, y después tenemos el popliteo arcuato o arqueado, que es este, porque este es el ligamento lateral externo, este que está acá. Y este es el arcuato, el que tenemos ahí. Tenemos la articulación peronea tibial superior, que es una diartrosis artroidea con ligamento peroneo tibial, muy simple,
un ligamento interóseo que hace las veces de sindesmosis entre tibia y peroné en toda su extensión, pero fíjense abajo la articulación peronea tibial inferior, una verdadera sindesmosis tenemos ahí. De hecho, se estudia muchísimo. Hemos hecho muchas disecciones en el Museo de Anatomía de esta sindesmosis. Tiene una cobertura ligamentaria anterior y una posterior, ¿sí? Y une la parte inferior, extremidad inferior de peroné con la tibia. Es fundamental esa unión, porque sin esa unión no puedo constituir de ninguna forma la mortaja tibio-peronea. Y si yo no tengo esa unión firme de la mortaja tibio-peronea, no puedo alojar luego al astrágalo en lo que es la articulación del tobillo o articulación tibio-tarsiana, como se llama, o de la garganta del pie. A mí me gustaría que se llame peronea tibio-tarsiana, ¿no? Porque hay una unión muy importante entre la tibia, el peroné a través de esta sindesmosis, recibe al astrágalo. Bien, y tenemos esa sindesmosis que incluso tiene un ligamento inferior abajo que se llama ligamento de Bassett. Ahí volvimos a la imagen anterior, Agostina, que querías ver, que es la articulación tibio-peronea superior. Es una diartrosis de tipo artrodia. Y la que sigue es la peronea tibial inferior. Sí, no es lo mismo, exactamente. Proximal o distal se puede decir también. La articulación del tobillo, exactamente. También se puede decir así. Bien. Entonces, descrita la sindesmosis, podemos ver la articulación del tobillo ahora, con la mortaja tibio-peronea que habíamos visto antes, que se da entre tibia y peroné, y el astrágalo hacia abajo. Entonces, esta es una diartrosis de tipo troclear. ¿Y cuál es el concepto? El peroné, la tibia y el astrágalo, ¿sí? Tenemos la mortaja tibio-peronea que aloja al astrágalo, y lo que tenemos que describir acá es una cápsula muy importante, es la cápsula, y luego de esa cápsula vamos a ver los refuerzos ligamentarios. ¿Cuáles son los ligamentos? Podríamos decir de una forma simplificada que tiene un ligamento externo, uno interno y uno posterior. Si le ponemos un poco más de datos, decimos que el ligamento lateral externo tiene una expansión hacia adelante que tiene dos bandas. Generalmente cuando la hemos disecado siempre encontramos dos bandas, muy pocas veces tres, que es el peroneo astragalino anterior o talo fibular anterior, ¿sí? Talus es de astrágalo, fíbula es del peroné, o peroneo astragalino anterior que tiene dos o tres bandas, el peroneo calcáneo y el peroneo astragalino posterior. Ese es bien transversal y se va hacia el astrágalo bien transversal por detrás de la articulación. Ese es el complejo lateral ligamentario del tobillo, y por dentro tenemos las expansiones de un ligamento que tiene una capa superficial, que es este ligamento lateral interno, que es la parte superficial, la que conocemos como el ligamento deltoideo, y una profunda que va teniendo expansiones hacia el escafoides y hacia el calcáneo, y también tiene un peroneo, una porción tibial, ¿sí? Así como teníamos al peroneo astragalino anterior, acá las uniones van a ser ligamentarias con la tibia, ¿sí? Y tiene dos grandes capas, es un ligamento extremadamente resistente, es muy, pero muy fibroso, es muy difícil separar cada uno de esos planos ligamentarios que tiene cuando se hace una disección, y lo que se ve abajo es lo que se denomina el spring ligament, que es
ligamento del arco del calcáneo navicular, del sustentaculum tali del calcáneo al escafoides. Ese es el ligamento del arco del pie. Hacia atrás todas las expansiones posteriores y transversales que tienen los ligamentos del tobillo. Y con respecto a las del pie, las vamos a mencionar simplemente. Y las vamos a agrupar. Pero sí podemos decir que estas articulaciones tienen ligamentos laterales, dorsales y plantares, en este caso, que tenemos de la primera fila entre el astrágalo y el calcáneo, y unidas a esa, la de la primera fila, ¿sí?, del astrágalo con el escafoides y la del calcáneo con el cuboides, conformando la articulación de Chopard, y después de la segunda fila, escafoides y cuboides, escafoides con cuñas, y los cuboides, y el cuboides, perdón, con la tercer cuña. Posteriormente, de la segunda fila del tarso y el metatarso, encontramos la articulación de Lisfranc, y luego vamos a tener las articulaciones de las falanges y algunas articulaciones entre las falanges entre sí que las unen. También se unen los metatarsianos. Los metatarsianos tienen uniones propias porque, así como los metacarpianos tienen una cabeza casi cuadrangular, en esas paredes también tienen articulaciones entre sí. Y las falanges, bueno, tenemos las falanges de cada uno de los segmentos, ¿sí? Lo mismo que vemos las de la mano. Hasta acá, ¿alguna duda con huesos y articulaciones? ¿Alguna duda con huesos y articulaciones? Nada, seguimos adelante con músculos. ¿Cómo estudiamos los músculos? Los músculos los estudiamos por grupos y por planos. Vamos a poner un ejemplo para repasar algo de miembro superior y hacemos una anatomía comparada. Si nosotros tenemos los músculos del hombro, ¿cómo los estudiamos? Los estudiamos en grupos y planos. El grupo anterior está formado por el pectoral mayor en el plano superficial y en el plano profundo el pectoral menor y el subclavio. En el grupo externo el deltoides. En el grupo posterior en el plano superficial supraespinoso, infraespinoso, y en el plano profundo que está delante del omóplato el subescapular. Grupo interno el serrato mayor. Así los ubicamos en grupos y planos. En el miembro inferior simplemente vamos a ver los grupos, cómo están dispuestos. No vamos a describir cada una de las inserciones, simplemente mencionar los grupos de la pelvis, muslo, pierna y pie. Así están dispuestos en todo su conjunto, en toda su extensión. Hay algunos que atraviesan dos planos, que están en el muslo y la pierna, o viceversa, en la pierna y en el muslo, como es el caso de los gemelos que tienen nacimiento en los cóndilos del fémur y después se van hacia abajo. En el miembro superior tenemos músculos que nacen en el antebrazo y terminan en la punta de los dedos, lo mismo pasa en la pierna y en el pie. Esos son músculos extrínsecos, los que tienen esos dos segmentos ocupados. Los que son propios de una zona se llaman músculos intrínsecos, por ejemplo, los interóseos o lumbricales en la mano. ¿Y cómo los agrupamos? Dijimos por grupos y planos. En el grupo anterior está el psoas ilíaco. El psoas es un músculo que ocupa muchas regiones, más de dos, porque está en el retroperitoneo, descendiendo de la columna lumbar, con sus inserciones en los cuerpos y apófisis transversas. Desciende, 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 hasta que llega a la pelvis, donde toma las fibras del ilíaco y constituye el músculo psoas ilíaco hasta llegar al fémur. Es muy importante tener en cuenta el psoas ilíaco. Muy, muy importante, porque al estar en el interior de la cavidad,
si hubiere alguna patología que lo afecta, por ejemplo, una infección, viaja ella por el muslo, después se mete en la pelvis, en el retroperitoneo y asciende. Entonces hay que tenerlo en cuenta. En la región glútea tenemos un plano profundo, medio y superficial. Ubicados de esta forma, ¿ven? Glúteo menor, piramidal, obturador interno, géminos, externo, cuadrado, crural, un plano medio del glúteo medio y el plano superficial, el glúteo mayor y el tensor de la fascia lata. Ahí tenemos el psoas que viene descendiendo, como ven, de la columna, lumbar, cuerpos, apófisis transversas, en los discos, se inserta, desciende, toma las fibras del ilíaco hasta que llega a la extremidad superior del fémur. Y los que decíamos, tenemos el glúteo menor, más profundamente, porque por encima están el glúteo medio y el glúteo mayor. Y fíjense estos músculos que tienen inserciones en el ilíaco, inclusive en el sacro, como lo son el piramidal, gémino superior, gémino inferior, obturador interno y cuadrado crural. Me queda el obturador externo, que está del otro lado, obturando el orificio obturador del ilíaco. En el plano medio, el glúteo medio, en el plano superficial, el glúteo mayor. Y con respecto al músculo del muslo que vamos a encontrar más importante en el muslo es el cuádriceps, que es el más voluminoso. Por encima, como una cinta oblicua, de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo se le va a cruzar el sartorio y tenemos los aductores en la parte media y en el grupo posterior, semimembranoso, semitendinoso y bíceps. Acá los tenemos. Miren, habíamos mencionado los psoas, menor y mayor, el ilíaco, este es el que le digo que se cruza por delante, que es el sartorio. Y acá tenemos el pectíneo, los aductores del lado medio, porque justamente hace el movimiento de aducción. Y fíjense en el grupo externo, el tensor de la fascia lata. Este llega hasta el tubérculo de Sherdy, allá abajo, que termina como una bandeleta iliotibial. Ese es el deltoides del miembro inferior. Así como tenemos el deltoides del miembro superior, el deltoides del miembro inferior es el tensor de la fascia lata. Y hacia adelante, el cuádriceps, que termina en el tendón rotuliano que hoy describimos con la articulación de la rodilla. Con sus bastos interno y externo, el crural recto anterior, el sartorio luego le pasa por delante. Y este es el tensor de la fascia lata, que habíamos dicho, que termina en el tubérculo de Sherdy. ¿Se acuerdan con qué ligamento llega ahí el tensor de la fascia lata? A ver si me siguieron, porque hablamos un montón hasta acá. ¿Se acuerdan qué ligamento dijimos que puede terminar ahí en el tubérculo de Sherdy? ¿Alguien anotó? ¿Se acuerda que dijimos que tenemos un ligamento lateral que va del cóndilo femoral al peroné y que muchas veces cuando hacemos disección encontramos un ligamento que se llama anterolateral que va desde el cóndilo al tubérculo de Sherdy? Bueno, termina por debajo de la bandeleta iliotibial del tensor de la fascia lata. Ahí tenemos los aductores y los isquiotibiales, del isquion a la tibia, bíceps semimembranoso, semitendinoso. Y fíjense, el recto interno del muslo, el semitendinoso y el sartorio, que terminan en la parte interna, por encima de la banda esa que es el ligamento lateral interno que tiene forma de cinta, por encima de esa cinta ligamentaria que es el ligamento colateral medial, termina la pata de ganso. Es decir, en realidad ahí está el talón de la pata de ganso, porque si nosotros la expandimos, este sería el talón de la pata y se expande hacia arriba, ¿ven? Donde tenemos el recto interno, el semitendinoso, el sartorio, ¿sí? Recto interno, semitendinoso y el sartorio.
De la misma forma, van a estudiar luego los músculos de la pierna en grupos. Si los comparamos con los del miembro superior, todo lo que está por delante en el antebrazo son flexores y los que están por detrás son extensores. Y acá es al revés, ¿sí? Es opuesto. Tenemos un grupo anterior del tibial anterior, el extensor propio del dedo gordo, común de los dedos y peroneo anterior. Fíjense que esos extensores empiezan en la pierna, terminan en el pie, por lo tanto son músculos extrínsecos, que habíamos dicho eso, del miembro inferior. No son intrínsecos porque no son propios de un solo segmento. Y en el grupo externo, el peroneo lateral largo y corto. Vamos a ver si llegamos y después vamos a ver un video de eso. Y posterior tenemos en el grupo profundo el músculo popliteo, flexor común de los dedos, tibial posterior, flexor largo. Fíjense que los flexores acá están atrás, al revés del miembro superior. Y en el plano superficial también tenemos un tríceps, como tenemos en el miembro superior, está el tríceps sural. ¿Sí? ¿Cómo está formado el tríceps sural? Fíjense que tenemos los dos gemelos y el sóleo constituimos los tres vientres musculares del tríceps sural. Y el plantar delgado, que es un músculo inconstante, que va a acompañar toda la extensión de la pierna, desde la parte externa, luego se hace medial y termina por dentro del tendón de Aquiles, ¿sí? Que es la parte distal del tríceps sural, terminan juntos. Más o menos, termina acá. El plantar delgado terminaría un hilito chiquito al lado del tendón de Aquiles. ¿Sí? Si nosotros hacemos una disección y abrimos acá la piel, enseguida vamos a encontrar todo este plano muscular que si lo abrimos nos vamos al plano más profundo. A diferencia del lado anterior, que si nosotros incidimos sobre la piel, la tibia es subcutánea. Ahí vamos a encontrar ya directamente el hueso, ¿sí? Y los compartimentos externos a la tibia, porque dijimos que tenía la misma forma, ¿se acuerdan? La tibia y el peroné, la misma disposición de caras que ¿qué hueso? La disposición de las caras de la tibia y el peroné es igual a ¿cuál? Al húmero. Al húmero. Bueno, esos huecos que me van a quedar hacia adelante son cubiertos con músculos como los peroneos y el tibial anterior. Acá tenemos, como les decía, el tibial anterior, extensor común de los dedos, el extensor propio del dedo gordo, el peroneo anterior, y esta parte de acá va a estar cubierta por los peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. Están empaquetados estos músculos en retináculos, tienen vainas, por ejemplo, la de los peroneos, que los envuelven cuando llegan al pie. Incluso están encastrados en la parte posterior del maléolo externo del peroné y tienen bolsas cerosas, ¿sí? Estas bolsitas cerosas que permiten que se puedan deslizar de mejor forma los tendones. Lo mismo pasa en la mano. Hay bolsas cerosas también que envuelven al tendón bíceps. Hay bolsas cerosas debajo del deltoide que se llaman bolsas subdeltoideas. Hay un complejo de 3 o 4 bolsas debajo del deltoide también. Hay bolsas cerosas en la parte distal del cuádriceps, encima de la rodilla. Incluso hay un hueco, que eso ya es un compartimento, no es una bolsa que tiene alguna comunicación con la cápsula articular, ¿sí? Es importante ese tipo de estructuras para la movilidad. Ahí tenemos el plantar delgado, que estábamos buscando hoy, y el tríceps sural. Con respecto al pie, lo mismo. Decimos que tenemos músculos extrínsecos e intrínsecos. Intrínsecos los que son propios del pie, extrínsecos los que vienen de la pierna y terminan en el pie. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el músculo pedio en la región dorsal,
profundo, bien profundo, en un plano medio, los interóseos, ¿sí? En un grupo interno, flexor corto del dedo gordo, pero también hay flexor común al resto de los dedos. También hay aductores en la parte media. Y de esa forma estudiamos cada uno de los músculos. Nos metemos ahora en la irrigación del miembro inferior y después vamos a hablar de los conceptos generales de la inervación y terminamos. Con respecto a la irrigación, si tenemos en cuenta la irrigación de la pelvis, esta es la aorta abdominal que se bifurcan las ilíacas primitivas, ilíaca interna, ilíaca externa, y la externa se continúa a nivel de este anillo, que es el anillo crural de la arteria femoral. Las ramas internas se van a encargar de la parte visceral, la rama externa tiene una rama que se llama epigástrica, que se va a encargar de la pared del abdomen, que se va a anastomosar incluso con la mamaria interna, que viene de la subclavia, y la mamaria externa, que viene del axilar. Todo eso se anastomosa e irriga la pared de tórax y abdomen. Fíjese lo importante que esa ilíaca externa con esa rama epigástrica que da. Y después, la ilíaca externa se continúa a nivel del anillo crural de la femoral. Acá tenemos, entonces, la arteria femoral con la vena femoral. A nivel del anillo crural, y esto que está por acá arriba es el trayecto inguinal. Es como que se cruzan dos puentes ahí, ¿no? En la parte superior al ligamento inguinal pasa el trayecto inguinal con su contenido, ¿sí? Y por debajo de eso está el anillo crural, que es el que nos interesa ahora, por donde pasan los vasos que van a ir al miembro inferior. Y tenemos este anillo que está constituido por un espacio que se llama infundibulum, que tiene un ganglio que se llama de Cloquet a ese nivel. Fíjense que ahí tiene el ligamento crural con una cintilla que los divide a la parte vascular de la parte nerviosa. Ese es el nervio crural. Esto es el músculo sartorio con el psoas incluidos, están empaquetaditos ahí, están los dos músculos en esa zona. De ahí es donde va a partir el sartorio y se va a cruzar por delante del muslo para llegar a la parte interna de la tibia, junto con los otros músculos de la pata de ganso que habíamos dicho. Entonces, este es el origen de la arteria femoral. Que luego atraviesa en esta zona lo que se denomina el triángulo de Scarpa, donde están los aductores por dentro, el sartorio por fuera y el anillo crural por arriba. Sartorio, anillo crural y aductores. Esto es el triángulo de Scarpa. Fíjense, tenemos vena, arteria y nervio. Importante eso de los paquetes, básculos nerviosos, porque siempre nosotros decimos la mnemotecnia VAN, vena, arteria y nervio. Así es como está ubicado todo en la superficie de profundidad. ¿Dónde dijimos que hay una excepción de eso? Que no es así, vena, arteria y nervio. De lo que hoy estuvimos diciendo. ¿Cómo? En la parte posterior de la rodilla, en el hueco popliteo, nosotros tenemos nervio, vena y arteria, NVA. Ahí no es vena, arteria y nervio. Eso es muy importante tener en cuenta. Y acá en el triángulo de Scarpa vamos a encontrar, lo vamos viendo ahora, pero es lo que sigue después, que son las venas, el callado de la safena interna en la vena femoral también. Y de ese callado también se divide a través de una línea imaginaria que trazamos así y una vertical acá. Este triángulo se divide en 4 para alojar a los ganglios superoexterno, superointerno, inferoexterno, infrainterno, que son los ganglios inguinales. Bueno, entonces ahí tenemos el nacimiento de la arteria femoral,
que llega hasta el anillo del aductor mayor para continuarse con la arteria poplitea. ¿Cuáles son las ramas que tiene esta arteria? ¿Alguno lo sabe? Hay una que es femoral profunda, las circunflejas, así como tenemos circunflejas en el miembro superior que rodean el cuello del húmero, acá rodean el cuello del fémur, las circunflejas anterior y posterior tienen una gran importancia para ramas que llegan a la articulación de la cadera. La articulación coxofemoral, a ver si estuvieron despiertos. ¿Qué es articulación coxofemoral? ¿Qué huesos une? Coxal y... Perfecto. Fémur. Ya cambió, ya no es lo mismo que cuando arrancamos, ya ahora saben un montón. Bárbaro. Bueno, y acá tenemos un montón de ramas perforantes que van a ir a los aductores. De acá tenemos una rama para cada uno de los músculos. Hay una red periarterial de la rodilla, de la cual salen ramas de aquí arriba, de la femoral, pero también vienen desde abajo, de las tibiales, por ejemplo, y la poplitea, que van a... sobre todo de la poplitea en la parte intraarticular. Hay una rama subabdominal también que va a ir a la región inferior de la piel, del pubis, y después la arteria poplitea se continúa hacia adelante de la arteria tibial anterior, esa se va adelante de la pierna, se llama arteria tibial anterior, y atrás se continúa del tronco tibio peroneo. Hacia adelante, esta que es la arteria poplitea, penetra con la tibial anterior, que luego se continúa de la pedia, y hacia atrás, el tronco tibio peroneo se continúa con dos ramas. Una es la arteria tibial posterior, que se pueden tocar detrás del maléolo interno, el pulso tibial, y háganlo si quieren, y acá tenemos la peronea lateral. ¿Sí? Esta es la red periarterial que les mencionaba recién de la rodilla. Después tenemos los arcos plantares y dorsales para terminar la irrigación del pie, y con respecto a las venas tenemos una irrigación tanto en el miembro superior como en el miembro inferior, un torrente de irrigación venosa superficial y uno profundo. En el miembro superior, ¿se acuerda que habíamos hablado de la cefálica del pulgar, la salvatela del meñique, que se continuaban respectivamente de la arteria radial superficial, cubital superficial, hacían la M venosa con la mediana basílica, la mediana cefálica, hasta llegar a la profundidad de la irrigación venosa en la axila. Eso pasaba en el miembro superior. Bueno, acá nosotros, cuando caminamos, pisamos bolsas de sangre. Esas bolsas de sangre son redes venosas, se llama red venosa plantar de Leyard. Estas bolsitas que están acá de sangre, nosotros las pisamos. Las pisamos, y cuando las pisamos la sangre asciende por venas que son marginales a los costados, que se llaman safena interna y safena externa. Dato importante para no confundirnos con respecto a la relación que tienen tanto safena interna como safena externa con los maléolos. ¿Qué pasa detrás del maléolo interno? ¿Qué arteria dijimos? Que se pueden tocar el pulso, dijimos recién. La arteria tibial posterior. Bueno, por lo tanto, por delante va a pasar la vena safena interna. Cuando asciende la safena, va a pasar por delante del maléolo interno a este nivel, porque por detrás está pasando la arteria tibial posterior del miembro inferior, ¿sí? Donde nos palpamos el pulso. Recuerden eso. Y la safena externa va a pasar, sí, por detrás del maléolo externo. Vamos de nuevo. Vamos pisando bolsas de sangre. Piso las bolsas de sangre y la sangre asciende por la periferia de la pierna a través de venas que son safena externa y safena interna. ¿Qué hace la safena interna? Asciende por delante del maléolo, asciende, pasa la rodilla, llega hasta arriba al triángulo de Scarpa, hace el callado de la safena interna,
sobre el ligamento de Alan Burns en el triángulo de Scarpa, y se acuerdan que esa es la que divide al triángulo de Scarpa en 4 cuadrantes. Bueno, ahí termina la safena interna. ¿Qué hace la safena externa? Va por fuera, pasa por delante, por detrás del maléolo externo, se dirige a la parte media de la pierna y termina en el hueco popliteo, haciendo su callado también en la vena poplitea. La interna termina en la vena femoral, la externa termina en la poplitea. ¿Sí? Esa es la irrigación superficial del miembro inferior. Repetimos, la interna pasa por delante del maléolo, atraviesa la rodilla y llega luego de la rodilla al triángulo de Scarpa, hace un callado por encima del ligamento de Alan Burns en el triángulo de Scarpa, y cuando hace el callado divide al triángulo en 4 cuadrantes que van a alojar a los ganglios superoexterno, superinterno, inferoexterno e infrainterno. Y la safena externa pasa por detrás del maléolo externo, se dirige a la parte media de la pierna y termina en el hueco popliteo, desembocando en la vena poplitea. Y para terminar, con respecto a la inervación, los plexos nerviosos del miembro inferior son los plexos lumbar y sacro. El plexo lumbar inerva los grupos musculares anteriores e internos del miembro inferior y la pared abdominal. ¿Está? Y el plexo sacro inerva el resto del miembro inferior, sobre todo la parte posterior. Entonces, cabe aclarar que cuando nosotros estudiamos el plexo braquial en el miembro superior, nosotros decimos que las ramas del plexo braquial se encargan de inervar a través de colaterales los músculos del hombro, ¿sí? Con las colaterales, y con las terminales el resto del miembro superior, que son el brazo, el antebrazo y la mano. En este caso, que es el miembro inferior, las colaterales se encargan de inervar el músculo psoas y el cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos, que es el músculo que está detrás de los riñones. Con las colaterales y con las terminales se encarga de inervar junto el plexo lumbar y sacro el resto de miembro inferior. ¿Está claro eso? Perfecto. Esta es la columna lumbar y sacra, y ven que de las anastomosis que se dan en las primeras lumbares vamos a tener la emergencia de los nervios abdómeno genital mayor, abdómeno genital menor, fémoro cutáneo, genitocrural, obturador y crural. Hasta ahí lo que tenemos es el plexo lumbar. Otro dato para tener en cuenta de esto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Que estos nervios tienen una inervación mixta, sensitiva y motora, menos el fémoro cutáneo, que tiene una inervación solo sensitiva. ¿Está claro? Hecha esa aclaración. Entonces, en general, lo que decimos es que las colaterales de estos plexos se van a encargar de la inervación del cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos y el psoas. El resto, plexo lumbar y plexo sacro, se encargan de inervar a través de las terminales el resto de las estructuras del miembro inferior. Y que solo el fémoro cutáneo es solo sensitivo y el resto son mixtos, motores y sensitivos. ¿Queda claro esas conclusiones? Bien. Luego emitimos una expansión para constituir el plexo lumbosacro, cuya terminal va a ser el nervio ciático mayor, que a nivel de la rodilla se dividen en ciático popliteo externo y ciático popliteo interno. Esa es la constitución de los plexos
Y a nivel de la rodilla, a grosso modo, para hacerlo más resumido, porque ya tenemos que ir terminando, hacia adelante vamos a tener la inervación que va a acompañar a la arteria tibial anterior a través del ciático popliteo externo que va a rodear a la cabeza del peroné, va a emitir una rama profunda que se va a meter entre los músculos del grupo anterior y una superficial que va a ir más por fuera, que también da dos ramas, una pasa por encima del retináculo y uno por debajo, que se va a encargar de la inervación de este lado, y hace lo propio el ciático popliteo interno para el resto de la zona, sobre todo interna y posterior. Entonces, aquí tenemos los abdómenos genitales, mayor y menor, y el que nos interesa sobre todo ahora es el femorocutáneo, que es la inervación sensitiva de la zona externa anterior del muslo. También tenemos el genitocrural. Este también nos interesa ahora, que es el nervio obturador, ¿sí? Mixto. El nervio crural dijimos que es anterior también, porque todos estos que nacen del plexo lumbar son anteriores. Y por otro lado tenemos el ciático, que es perteneciente al grupo posterior. Ahí les dejo en resumen, y bueno, ya tenemos que ir terminando la clase. Hicimos un paneo de huesos, articulaciones, músculos, arterias y la generalidad de la inervación. Después tendríamos que especificar de cada uno una clase de cada tema para poder profundizar más. Sé que tienen otra clase más de miembro superior con Euge, así que bueno, gracias por invitarme. No sé si tienen alguna duda más, alguna preguntita para hacer antes de cerrar, o ya cerramos. Nada por ahí en el Meet. ¿Ustedes tampoco? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.